noches, mi nombre es Belisa Eugenia Murillo Cardona. En este momento vamos a hacer la presentación de la unidad 1 de legislación documental y donde daremos respuesta a los siguientes interrogantes. Investigue y explique los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Noam Chomsky es un renombrado lingüista, filósofo y activista político conocido por su teoría del lenguaje universal. Sus postulados incluyen la idea de que los seres humanos nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje, lo que se conoce como la gramática universal. Chomsky también ha abordado temas como el control de los medios de comunicación y la manipulación del pensamiento público a través del lenguaje. Aunque Chomsky es más conocido por su trabajo en lingüística, filosofía y activismo político, sus ideas sobre el control de los medios de comunicación y la manipulación del pensamiento público pueden tener implicaciones en la gestión documental. En un entorno empresarial, la gestión documental involucra la organización, almacenamiento y recuperación de la información crítica. Las teorías de Chomsky sobre el control de los medios y la manipulación a través del lenguaje podrían aplicarse a la forma en que se selecciona, almacena y difunde la información en una organización. Por ejemplo, al considerar la gestión de documentos en el contexto de una empresa, se podría analizar cómo se selecciona y almacenan los materiales para influir en la percepción de toma de decisiones. También se podría reflexionar sobre cómo se garantiza la precisión y objetividad de la información que se gestiona, en línea con las preocupaciones presentadas con Chomsky sobre la veracidad y la integridad de la información en los medios de comunicación. En resumen, aunque Chomsky no es conocido específicamente por su trabajo en gestión documental, sus ideas sobre el poder de los medios de comunicación y la influencia del lenguaje pueden tener implicaciones relevantes para la forma en que se maneja la información y los documentos en los diferentes contextos organizativos. Para Noam Chomsky, la problemática documental se relaciona con la manipulación de la información y el control de los medios de comunicación. Chomsky es conocido por su crítica a la forma en que los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública, al filtrar y presentar selectivamente la información. Argumenta que los grandes conglomerados de medios pueden limitar la diversidad de opiniones y promover narrativas específicas que benefician a ciertos intereses políticos o económicos. Según Chomsky, esa limitación de la variedad de opiniones y en la exposición de diferentes perspectivas puede distorsionar la comprensión pública de los problemas y restringir el debate democrático. En un segundo punto tenemos, efectúe una línea de tiempo sobre los hitos más importantes de la legislación documental, tanto nacional como internacional, y explíquela. Vamos a manejar dos líneas de tiempo. La primera línea de tiempo va desde 1913 a 1989. A pesar de que la historia del Archivo General de la Nación, que antes se llamaba Archivo Nacional, se remonta al año 1868, hace 156 años, dependía de la Secretaría de Interior y Relaciones Exteriores en ese entonces. Fue solo hasta el 89 que se oficializó su creación mediante la Ley 80, que crea el Archivo General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Gobierno y como ente rector de la política archivística nacional, iniciando sus operaciones como establecimiento público solo hasta el año de 1992, 4 años después, Archivo General en 2014. No obstante, en la historia sobre la creación del Archivo General de la Nación de Colombia en 2014, publicada en su página web, se encuentra que la referencia documental más antigua sobre el establecimiento de archivos oficiales en Colombia la encontramos en el libro de acuerdos de la Real Audiencia de Santa Fe, y agrega que desde el mismo inicio de la conquista, la corona española se preocupó por proteger los documentos que se originaban en la administración de sus colonias. Contrariamente a lo que se pudo pensar, desde el siglo XX se ha emitido normatividad jurídica sobre gestión documental que ha regulado este proceso en nuestro país. Es así como se puede evidenciar que hacia 1913 el gobierno colombiano, preocupado por la preservación de los documentos, expide la Ley Cuarta y la Ley 43 para promover la conservación de los documentos oficiales. Posteriormente, en 1920, la Ley 47 para proteger el patrimonio documental y artístico, seguida de la Ley 14 de 1936 que protege el patrimonio cultural mediante un convenio internacional. Para el año 1923, mediante la Ley 45, se crea la Superintendencia
bancaria y con ella todas las normas y reglas que rigen el manejo documental de dichas instituciones financieras. Subsiguientemente, en el año 32, por medio de la Ley 40, se reconocen las matrículas inmobiliarias y todo lo referente a los registros y reformas civiles de los ciudadanos y toda la documentación producida por este proceso. Para los años 1950 y 1954 se expiden los decretos 2527 y 3354 respectivamente, que le dan validez a la técnica de la microafirmación para preservación a largo plazo de los documentos de archivo. En 1981 promulgan las leyes 23 y 39 que regulan lo concerniente a las historias clínicas como documento obligatorio, privado y reservado, y se crea el Comité de Archivo y Microfilmación de Documentos perteneciente a la Secretaría de Integración Social. Respectivamente, para 1986 se expide el decreto 1333, que ordena cuidar los archivos y mantenerlos en perfecto estado en las alcaldías, propiciando la transparencia en la actividad pública. Como se mencionó en el primer párrafo, en el 89 se creó el Archivo General de la Nación mediante la Ley 80, como un ente adscrito al Ministerio de Gobierno, y en 1990, mediante el decreto 1777, se adoptan los estatutos y normas que regulan el funcionamiento de la entidad. Hasta el año de la creación del Archivo General de la Nación, en 1989, se encontró que hay publicadas 14 leyes y 7 decretos, lo que muestra el poco desarrollo logrado en la materia en este periodo. Ahora pasamos a la segunda línea de tiempo, que comprende desde 1990 a 2017. La creación del Archivo General de la Nación en Colombia en el año 89 supone un hito para la archivística en el país. Sin embargo, fue solo hasta 1998 que comenzó en el Senado de la República la gestión del proyecto de la Ley General de Archivos, que fue aprobada y sancionada mediante la Ley 594 del año 2000, casi 11 años después, lo que alargó la ausencia de directrices claras sobre el tema en la nación durante estos años, a pesar de la existencia del ente rector. Para 1999, mediante el decreto 1126, se crea el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación es adscrito a este ente como ente autónomo. Para este mismo año se expide la Ley 527, que define y reglamenta todo lo referente a los mensajes de datos y comercio electrónico. En nuestro país, considerada quizás como la norma más revolucionaria y de avanzada en materia de gestión documental por su propuesta de cambio de paradigma de la gestión documental en papel a la gestión documental electrónica. Como bien lo afirma Rincón en 2017, la Ley 527 es entonces una ley de carácter probatorio, físicos o tradicionales, que permite aplicar las mismas consecuencias jurídicas que ostentaban los medios físicos o tradicionales a la utilización de medios electrónicos, y agrega que este mismo autor, la Ley 527, se refiere a preceptos que habilitan el uso de medios electrónicos y les dan efectos jurídicos. Su aplicación es dable no solo en temáticas comerciales, sino también tributarias, laborales, financieras, penales y, por supuesto, administrativas. Como se mencionó, en el año 2000 se expide la Ley 594, Ley General de Archivo, que establece los parámetros y principios fundamentales que regulan la función archivística en Colombia, aplicándose a las entidades públicas en todos los niveles y a las entidades privadas que cumplen con funciones públicas. La Ley 795 de 2003 le asignó al Archivo General de la Nación la responsabilidad de administrar los archivos de las entidades financieras públicas en liquidación. En el año 2010 se expide la Ley 1409, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística. Se dicta el Código de Ética y se dictan otras disposiciones relativas a esta profesión. Con esta última ley se reconoce que la profesión de archivista es una profesión de alto riesgo y se requiere regularla a través de un colegiado y la expedición de una tarjeta profesional. Pero fue hasta el año 2012 que realmente la normatividad sobre gestión documental dio un vuelco interesante para acoplarse a todo lo referente a la gestión electrónica de documentos, transparencia y protección de datos. Es así como en ese año se expide la Ley 1581, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, y en el año 2014 se expide la Ley 1712, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública nacional, y se dictan otras disposiciones. El proceso archivístico en Colombia se comienza a fortalecer a partir del año 2012, mediante los decretos 2126 y 2127 y el decreto 1516 de 2013,
que adecuó la estructura y la planta de personal del Archivo General de la Nación. Asimismo, la promulgación del Decreto 19, Decreto 2364, Decreto 2482, Decreto 2578, Decreto 2609 y Decreto 2693, todos ellos de 2012. El Decreto 32, Decreto 805, Decreto 1515, Decreto 2758, estos últimos de 2013. Los decretos 3333 y 1100 de 2014 y los decretos 029, 103 y 106 de 2015, apuntando todos ellos a modernizar y equiparar la gestión documental en Colombia a los estándares internacionales. El sector privado no ha sido ajeno a esta tendencia, puesto que también deben cumplir lo dispuesto en la normatividad, dado que el Decreto 1080-2015 del artículo 2.8.2.3.1 establece que son las superintendencias y los ministerios los responsables de legislar en esta materia en sus respectivos sectores. Es así como en el año 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 8914 por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados por dicha superintendencia. Seguidamente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expide la circular externa 2014-1034 por la cual dicta las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben cumplir las empresas y personas vigiladas por dicha superintendencia. Para el año 2015 fue la Superintendencia de Economía Solidaria quien dio el paso sobre esta materia y en marzo expidió la resolución 2015-4029-25 por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados por esta superintendencia, aunque fue posteriormente derogada por la resolución 2015-11006015 de julio de ese mismo año, pero que queda el antecedente el hecho de legislar sobre el tema.